A ver si las 2 de la tarde, 21 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Ahora sí estamos saliendo al aire. Perfecto. Es el momento del editorial del día de hoy. Bien, a ver. Guy Standing es un economista y sociólogo inglés que en 2013 publicó precariado. Precariado, un término que acuñó para referirse a lo que él consideraba una nueva clase social global en gestación. Fíjese que dice en gestación, está naciendo esta nueva clase social que, hay que decir la verdad, hoy ya es una realidad y que a lo que nos estamos refiriendo es a las personas que para llegar a fin de mes, bueno, ellos necesitan múltiples trabajos. Y así todo, a la mayoría nos cuesta lograr ese objetivo. Y desde ya a esta gente se le suman los que perdieron sus laburos formales y viven de las changas o de lo que puedan conseguir para seguir existiendo. Así que ese es un poco el marco que él ya estaba anunciando por esa fecha, 2013, pero se remite a tiempo justamente más para atrás. Según este pensador, desde los becarios hasta los migrantes ilegales, este precariado se viene extendiendo producto de la creciente globalización económica que fue instalada, si se quiere, a nivel mundial realmente cuando comenzó en serio esta historia con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Recordemos Margaret Thatcher, una mujer idolatrada por nuestro presidente de la nación. Bueno, en esos tiempos, en la década del 80, comienza esta locura neoliberal que en definitiva hizo que gran parte de la humanidad empiece a sobrevivir y no tanto a vivir como hasta ese momento se estaba dando. En la actualidad, los precariados, o vamos a decirlo como se dice acá en la Argentina, los precarizados, son los antiguos obreros expulsados del ámbito industrial, los inmigrantes con contratos irregulares, los jóvenes con estudios universitarios y que no tienen algún tipo de perspectiva a la vista. En definitiva, nos estamos refiriendo a las personas que no disponen de su propio tiempo ni son capaces de prever un futuro con un mínimo de horizonte, si se quiere. Y en ese sentido, cada vez hay más profesionales, sobre todo universitarios, ya ni siquiera me refiero a los que no pasaron por el secundario, si se quiere. Estamos hablando de tipos que pasaron por la universidad, y mujeres, por supuesto, que hoy por hoy se encuentran en esa condición. Sobre todo en la Argentina, en donde no se sabe bien para dónde dispara todo, ¿no? Bueno, entonces hay algo que decir, que es que la flexibilización laboral, que ya se está instrumentando, ya viene instrumentándose en distintas partes del mundo, Estados Unidos, Europa, bueno, y también los bajos salarios, acaba dando resultado e inseguridad en el trabajo y obviamente lo que se viene dando es la pérdida de derecho permanente. Si a esto se le suma, qué sé yo, las innovaciones tecnológicas en general, qué sé yo, la robótica, la inteligencia artificial, que también hace que se vayan reduciendo las posibilidades de laburo, bueno, esto genera de alguna manera, o se viene dando, lo que en su momento Marx llamaba el ejército de reserva, que ya ni siquiera llegamos a eso. Es lo que se está dando hoy por hoy es algo que supera hasta el propio pensamiento de Marx. Porque ser precarizado significa vivir constantemente en la inseguridad económica, alternando contratos temporales con épocas de desempleo, por ejemplo. Eso es algo que, si bien puede resultar inevitable para los primeros años de vida laboral de los más jóvenes, se torna bastante enfermizo para los que tenemos más edad y tenemos que sostener esto década tras década, ni hablar los que tienen hijos, y que es, la verdad, una situación bastante angustiante. Y es que los que ponen este tipo de sistema económico, ¿no?, instalan este tipo de sistema económico con este tipo de flexibilización laboral, la verdad es que no les interesa un pito cómo tiene que vivir la gente de aquí en adelante. A ellos no les importa, no les interesa, pero no deja de dejar a la mayoría de la gente en una situación terriblemente endeble, porque, a ver, tener un laburo implica, de alguna manera, cumplir, si se quiere, con una función económica. Vivimos para ganar dinero, o sea, trabajamos para ganar dinero. Implica también una función social, pero por sobre todo las cosas psicológicas, ¿sí? De alguna manera, el laburo nos ordena la vida. Y recién hablábamos un poquito con Belén, esto de los cambios de horas, este banco de horas, nos va a terminar desorganizando otra vez la vida, que ya bastante desorganizada la tenemos. Y en este sentido, la reforma laboral que quiere implementar justamente Milei en la Argentina, implica legalizar un sistema que hoy por hoy, hay que decir la verdad, cuesta sostener. Pero cuesta sostener no
por los derechos laborales adquiridos, sino justamente por una política económica que está destruyendo la industria nacional. O sea, ahí está el problema. Están destruyendo absolutamente todo lo que tenga que ver con la estructura productiva de la Argentina. Eso genera ya desempleo de por sí. Así que quieran instaurar la idea de que esto se da por los derechos laborales ya es una mentira alevosa, que todo el mundo se da cuenta, pero bueno, la gente, evidentemente hay mucha gente que sigue creyendo que hay que instalar una reforma laboral para que haya más laburo. No va a haber más laburo porque ya directamente la estructura económica establece que no lo haya, ¿sí? Ahí estamos un poco con este tema. La apertura importadora, por ejemplo, la recesión y el ajuste estructural que se está ejecutando hace que las fábricas se terminen fundiendo o sobrevivan suspendiendo gente o directamente echando personal, que es lo que está sucediendo hoy por hoy. A ver, para que se dé una idea, desde el 2023, diciembre de 2023 y agosto de 2025, en nuestro país cerraron más de 18.000 empresas. 18.000 empresas, lo que equivale a 28 pymes por día. 28 pymes por día se están cayendo, están cerrando sus persianas. Y esto equivale a más de 280.000 puestos de laburo que se perdieron. 280.000 puestos de laburo que se perdieron. A ver, de hecho hay un informe del Grupo Atenas, que son todos economistas heterodoxos, creo que la mayoría trabaja en la provincia de Buenos Aires, define el momento actual como de glaciación productiva, frialdad productiva, ¿sí? Una situación gélida en términos productivos, donde la falta de una estrategia de desarrollo y de generación de divisas derivó en un estancamiento generalizado. A ver, vamos a subrayar. Generación de divisas. Lo que está sucediendo desde hace 2 años en nuestro país es que los dólares que entran, ¿sí?, son producto de una cuestión financiera. Ponen guita, ganan en la bicicleta financiera, el carry trade, algo así que se le dice, y bueno, se la vuelven a llevar. Hubo dólares, pero también hubo deuda. Hubo dólares, vienen, dejan los dólares, especulan financieramente, se llevan más dólares y nos dejan deuda a nosotros. Así estamos, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que los dólares que estamos necesitando tienen que venir de una cuestión productiva, tienen que venir de ese lugar, ¿sí? Tenemos que empezar a exportar nosotros conocimiento, producción, cosa que no estamos haciendo a nivel mundial, con lo cual es muy difícil sostener una economía de estas características como lo está haciendo este gobierno. Esto, en todo caso, lo que tenemos que dejar en claro, ¿sí?, es que no deja de ser una gran sanata que lamentablemente mucha gente se la está creyendo, pero en el fondo lo que ellos quieren es desterrar los derechos laborales que se adquirieron justamente o que se impusieron de algún modo a partir del 45 con el peronismo y que, le guste o no a ellos mismos, se mantienen en el artículo 14 bis de nuestra Constitución, con lo cual también hay que pensar que estos tipos deben querer cambiar la Constitución nacional, quieren hacer una reforma constitucional, porque la verdad, si toca o se instala este tipo de reforma, está tocando los derechos ya adquiridos. ¿Cómo van a hacer para hacerlo? Bueno, convengamos que ya hay una ley bases que de algún modo toca todo este tipo de cuestiones y así todo se lo aprobaron en el Congreso Nacional. Bueno, ese es el gran debate también que tenemos que hacer, ¿no?, con los políticos que evidentemente, de acuerdo a la postura ideológica que esté en el gobierno en cada periodo, bueno, muchos se adaptan, como también pasa con la justicia. La justicia, fíjense, ganó el oficialismo y ya directamente reflotan el tema de Cristina Kirchner, ¿sí?, con el tema de los cuadernos. Dejan vía libre a Macri para que no tenga ningún tipo de acusación más. Bueno, todo esto sucede permanentemente en nuestro país, sobre todo si hay que apoyar a los espacios de derecha. Además, tanto esta reforma como la previsional y la impositiva, que ya están contempladas en la ley base, como veníamos diciendo, y que se van a tratar en sesiones extraordinarias, ¿sí?, en el Congreso en diciembre, así que vamos a tener un año larguísimo, ¿no? Vamos a estar brindando y viendo qué pasó en el Congreso, más o menos. Bueno, son uno de los tantos puntos exigidos por el Fondo Monetario Internacional para prestarnos, no la plata que nos dieron ahora, sino la que nos dieron en abril, ¿sí? Porque acuérdense que Argentina ya tiene una deuda con el fondo, incrementó la deuda con el fondo en 20.000 palos verdes, ¿sí? Así que bueno, esto es parte del juego, este juego perverso, ¿no?, de un gobierno que permanentemente, pase lo que pase, nos viene endeudando mes a mes. En ese momento lo hicieron para evitar que el dólar, ¿se acuerdan?, se dispare,
algo que volvió a suceder antes de las elecciones, motivo por el cual el Tesoro de Estados Unidos intervino inyectando dólares en el mercado cambiario local para evitar una inminente estampida si no lo hacía. Entiendan esto. Si en ese momento, una semana o 2 semanas antes, el dólar se disparaba, Milei no ganaba las elecciones. No ganaba las elecciones. O sea que Estados Unidos hizo hasta lo imposible para que eso no sucediera. Puso la guita, la tarasca que tenía que poner para evitar justamente eso. ¿Qué se acordó para que se involucraran de esta manera? Bueno, obviamente no lo sabemos, pero la mayoría nos lo imaginamos. Soberanía más recursos naturales y energéticos. Obviamente nos regaló con pito, moño y corneta al país entero. A propósito de este tema, me refiero a lo del famoso intervención del Tesoro norteamericano. Esta semana se supo que los dólares que aportó el Tesoro norteamericano para controlar la corrida cambiaria y de alguna manera despejar, ¿no?, o posibilitar el triunfo electoral del oficialismo el 26 de octubre, bueno, se reconvirtieron ahora en un préstamo, es decir, en una deuda que en este caso va a ser de 3.000 millones de dólares. Le debemos ahora también 3.000 millones de dólares que quedaron a cargo del Banco Central y cuyos intereses todavía no se conocieron. Lo cierto es que el crédito sería una ejecución parcial del swap. Ya no tengo que poner sería, es, hay que ponerlo. Lo cierto es que el crédito es una ejecución parcial del swap de monedas que anunciaron antes de las elecciones, me refiero al Banco Central y al Tesoro estadounidense, por 20.000 millones de dólares más, con características que se mantienen en secreto, pero que devengaría en una tasa de interés que estiman entre el 4 y el 6% anual, ¿sí? Insisto, esto lo dije al comienzo del programa, un negocio redondo para Scott Bessent y sus amigos que, de acuerdo a lo que señalaron muchísimos especialistas, con esta jugada se ganaron, estamos hablando de cuántas personas, 5, 10 personas, se ganaron 200 millones de dólares en menos de 2 semanitas. Así que miren cómo hacen negocio. Encima nos usaron como financiera, imagínense, hacen negocio con cualquier cosa. Pero bueno, así estamos. Pero bueno, retomando lo de la reforma y sabiendo que era un punto clave que iba a tratar el gobierno, sí o sí, sobre todo si ganaba las elecciones, cosa que sucedió, bueno, entonces a partir de ahí la CGT decidió, terminó eligiendo un consejo directivo justamente teniendo en cuenta el triunfo del oficialismo. Por eso mismo, el nuevo triunvirato que integran Octavio Argüello de Camioneros, Cristian Jerónimo de los empleados del vidrio y Jorge Sola del seguro van a intentar que esta reforma que quiere imponer el gobierno, bueno, no sea tal cual la quieren ellos. Vamos a ver cómo negocian eso. Que en definitiva estamos hablando de la precarización aún más del empleo, destruir los derechos de los trabajadores y, como vengo diciendo, la eliminación de los sindicatos. Eso es lo que quieren, eliminar los sindicatos. En ese sentido, habrá que ver hasta qué punto el carácter dialoguista de esta nueva conducción logra evitar este combo mortal, ¿no? Porque la verdad nos deja a todos en pampa y la vía si esto sucede. Pero bueno, porque está más que claro que, de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos y los cambios sociales, hay que hacer seguramente modificaciones o actualizar ciertas normas para que estén en consonancia con el presente, pero si la intención es solo quitar los derechos laborales, la verdad no hay mucho que dialogar. Esa es la verdad, ¿no? Aquí está la cuestión. ¿Las reformas son solo para los laburantes o también va a haber reformas para los empresarios y los dueños del capital? Si solamente son para los laburantes, bueno, listo, no hay mucho que discutir. No se puede discutir así, no se puede dialogar. Y en ese sentido, quizás ahí es cuando yo digo, quizás hubiera sido más interesante que haya una conducción un poco más confrontativa, que se ponga más firme y diga, bueno, hasta aquí llegamos, señores, y acá se acabó todo. Bueno, nada, no fue lo que se decidió al final, pero bueno, como decía un viejo representante gremial amigo, me decía, bueno, ¿qué significa hoy ser combativo? Me planteaba, como que me replanteaba una cuestión de esas características. ¿Qué significa ser combativo hoy? Cuando la mayoría de la gente, cuando le propones un paro o algún tipo de marcha para que vaya a protestar por justamente lo que está pasando en términos laborales, la mayoría de la gente te dice, y la verdad tengo miedo, quisiera no ir. Mucha gente ya no está yendo
a las marchas, no participa de las luchas gremiales. O sea, hay mucho temor a perder el laburo, lógicamente. O sea, combativo, con gente que tiene miedo de perder el laburo es complicado. Y para colmo, como decíamos hace un rato, hace 2 semanas el oficialismo ganó las elecciones. O sea que se le dio una chance más, un cheque en blanco, para ver qué pasa de aquí en adelante. La verdad, esa es la única realidad. Y bueno, ese día, el 26 de octubre, de algún modo, la gran parte de la población argentina terminó decidiendo extender justamente esta agonía y la verdad nos puso en una situación compleja con un futuro incierto y contradictorio.